Hermano Abel, ven y predícanos lo que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a recibirle con un fuerte amén, hermanos. Gracias, pastor, gracias. Muy bien, ya casi lloraba con lo que decía el pastor. Y gracias a Dios, hermanos, estuvo ahí el pastor y fue una bendición. Dijo él que era la birria más buena de todo Mexicali, de todos los que ha probado, ¿no es cierto? Pero estuvo ahí con nosotros, probó la birria y doy gracias a Dios. Tratamos de aprovecharlo y yo no hallaba ni qué hacer, estaba como niño, hermanos, y no, pastor, no se vaya sin que antes ore por mí y ore, y ahí estaba preguntándole y bueno, hermanos, fue una bendición. Ahorita que decía de la casita de campaña, hermanos, me estaba acordando yo y todo es una bendición, todo es una bendición. Estábamos ahí, mi esposa, y no todo el año dormíamos ahí porque en tiempo de agosto está bien caliente la casita de campaña. Ahí nos íbamos, mi esposa y yo, y dormíamos allá a la orilla del río. Ahí sí estaba, hermanos, muy bien, ahí sí estaba muy suave y por la gracia del Señor, hermanos, ahí Dios nos permitió, nos mantuvo en esos días. Recuerdo una vez, teníamos pleito con los niños porque una vez llegó un niño y nos echó miel para hot cakes en la casita de campaña y un perrero que teníamos alrededor de la casita de campaña que no se imagina. Pero Dios nos ayudó, hermanos. Hay muchas cosas que pudiéramos contarle y animarle para que si un día a usted le toca, hermanos, le va. Y estoy seguro que a todos nos ha tocado pasar momentos por el cual hemos experimentado cómo Dios ha obrado, ¿no? Y cómo Dios ha hecho su obra y ha suplido. Ahorita que hablaba de los cuervos, el pastor, pues no cuervos, no, pero sí varias veces. Dios usó a gente que ni conocíamos y pues solamente Dios sabe, hermanos, gracias a Dios por esas personas que el Señor usaba. Un día llegamos mi esposa y yo, ya era noche, andábamos ganando almas, llegamos a la casa y no había nada para comer. Recuerdo, llegamos mi esposa, híjole, a ver cómo le hacemos. Y bueno, pues vamos a orar. Y recuerdo que llegó un carro de un amigo, de un hermano de la iglesia. Y que quería conocernos. Y nomás llegó, saludó, llegó al terreno, estaba solo, no había foco. Y allá al final salimos con una lamparita y salió y... No, nomás quería conocerte, saludar, vine para acá y me dijeron que estabas tú aquí y esto y lo otro. Y nos dio un billete y se fue, ¿no, hermano? Se fue. Y gracias a Dios, así nomás llegó, saludó, dejó y se fue. Y pues qué bendición, ¿no, hermanos? Hace poco también, no hace mucho, entró no hay iglesias, hermano, ahí con nosotros, llegó la luz del mundo. Y recuerdo que llegaron y nos declararon la guerra, hermano. Nos declararon la guerra, los amigos iban llegando y alguien, creo, yo no estoy seguro, pero creo que una persona se bautizó con ellos y llegó y empezó a amenazar delante de todos, que nos iban a sacar y que nos iban a cerrar el templo. Pero, hermanos, había gente que no iba a la iglesia, pero nos conocía. Y decían que iban con nosotros y que eran de nosotros. Ni siquiera iban a la iglesia, pero se le ponían a la luz del mundo. Un día pasó y el de la luz del mundo y me dijo, tú eres Abel, dijo, y sí, yo soy el pastor. Y empezamos a hablar y dijo, es que nos dijo que fulano y fulano, que venían contigo. ¿Quién? Le digo. Sí, fulano. Ok, le digo, ya, sí los ubico. Dijo, y después los otros me decían, no, es que le dijimos que íbamos contigo porque decían que querían cerrarte la iglesia y esto y lo otro, y pues la gente, hermano, ni salva era, pero lo que es tener ganas de pelear, ¿no, hermanos? Bueno, pero pues en esto nos sirvió de apoyo para nosotros. Y bueno, hermanos, antes de comenzar nomás con la predicación, quisiera pues en forma de reporte, hermanos, comentar un poquito por la gracia del Señor. En estos últimos meses, de la última vez que vine para acá, se han estado añadiendo a nuestra iglesia. Ahora de este tiempo ya tenemos 2 matrimonios que han estado ahí con nosotros y son hermanos que le echan ganas. Uno de ellos son jóvenes, aún no terminan la universidad y son de tremenda bendición. El hermano le gusta mucho jugar fútbol y el pastor no sabe, pero cuando fue a predicar Obregón habló del fútbol y de la selección mexicana, ¿no? Entonces,
Y él, su vida era el fútbol. Y pastor, dijo, ya hablaron del fútbol y esto y lo otro. Un día salí a predicar a una iglesia y le dije, vamos. Siempre procuro llevarme a alguno de mi familia o a algunos de los hermanos. Y esa vez le invité, es que voy a jugar fútbol, dijo. Y se quedó serio nada más. Entonces ya me habla al tiempito y me dice, oye, ¿puedo ir yo mi esposa? Dijo, es que ya mejor, como dijo el pastor, dijo. Como dijo el pastor, mejor vamos a ponerlo espiritual y vamos a ir, ¿no? Y ahí estuvo en la iglesia. Las dos familias son una tremenda bendición para la iglesia. Yo les hablé ahora que cuando llegué aquí, hubo una persona que nos dio bloques para construir ahí en la iglesia. Ahora por su culpa vamos a tener que construir algo en la iglesia, hermanos, ¿no? Pero nos regalaron y yo había mandado mensajes a otros hermanos y les decía, hermanos, nos regalaron, hay que ir por ellos. Ah, sí, pastor, ahorita vemos. Y no iban. Le mandé un mensaje a los jóvenes, a la pareja joven. Hermanos, nos regalaron, no, pero hay que ir. Y ya me ocupé, estuve en el servicio, en nuestra iglesia ahí en el valle. Y cuando regreso el mensaje, pastor, los bloques ya están en el templo, dijo. Y son varios, no eran pocos como me dijo. Pero así de pronto, hermanos, y Dios ha sido muy bueno, Dios nos ha bendecido, nos ha estado ayudando. Algunos hermanos han estado pasando por pruebas, por enfermedades. Y bueno, hermanos, pues sigan orando por nosotros. Hace como los últimos de octubre salimos a un viaje a otro pueblo que no habíamos ido. Este pueblo está retirado también. La mayoría de los pueblos, hermanos, son como a 1 hora hasta más, pero todos son de 1 hora para arriba. Y ese quedaba poco menos de 2 horas. Y fuimos a ganar almas, mi esposa, mi familia, mi esposa y yo, ¿no? Dijo. Y mi familia, una hermana y los demás eran jóvenes, 12 años por ahí. Y fuimos al lugar, llegamos al lugar, un pueblo más chico que Hornos, yo pensé que no había, pero llegamos ahí, hermanos, y empezamos a ganar almas. La sorpresa fue que a cada casa que llegábamos, siempre alguien recibía a Cristo. Y había una hermana que por primera vez, la hermana mayor que iba con nosotros, era la primera vez que estaba compartiendo del evangelio y íbamos mi esposa y yo, y yo iba a una casa y luego mi esposa, y así íbamos juntos con los niños, y que nos encontramos a la hermana, parecía como apóstol, así, estaban todos sentados, la familia, era de tarde, y estaban todos afuera de la casa, y estaba la hermana diciendo que acá, que es el infierno, y empezó, y cuando volteamos a ver, toda la familia recibiendo a Cristo ahí, hermano. La hermana bien contenta, otro joven de 11, 12 años, estaba con un señor ya mayor y estábamos yo y mi esposa, mira qué bendición, mira, este amigo anda echándole ganas, y de repente le estaba compartiendo, y de repente que volteamos mi esposa y yo, y el amigo cierra los ojos, y Diego cierra sus ojos y empieza a orar y lo empieza a ganar para Cristo. Y viene y dice, pues Dios te bendiga, se despide de él. Y viene con nosotros y empieza a gritar y empieza a brincar, nomás en cuanto dio unos pasos y empieza a gritar, otro más, pastor, apúntalo, Filomeno fue salvo. Y empezó emocionado y de repente ese chamaco vago, ahora se nos escapaba para ganar almas. Se me perdían todos. Son como callejones y no todos están las casas allí hechos bola y de repente todos se perdían y al rato regresaban. Llevo 5, llevo 8, llevo tantos, apúntale antes de que se me olviden los nombres. Y empezaban a ganar almas una tras otra y el coraje era mío. Llega Diego y me dice, son 5, pastor. Mi coraje era que yo llevaba 4, hermano. Y ya bien, hermanos, y hubo bastante personas que recibieron al Señor. Y pues, ¿qué pasa aquí? Llega la hermana y dice, pastor, le compartí, un sicario fue salvo, dijo. Estaba balaceado el amigo y lo encontramos ahí, dijo, le llegué, le compartí y recibió a Cristo, pastor. Y bueno, hermanos, ahí estuvimos. Bastante personas fueron salvas y el Señor nos ayudó a poder ir y regresar con bien, hermanos, a ese poder ahí, personas salvas, y es una tremenda bendición. Empecé a preguntar yo,
un día alguien ha venido a este lugar, le dijo, ¿han venido a alguna iglesia? ¿Han venido a tener un servicio? ¿Le han venido a hablar de la palabra? No, dijo, nunca nos han hablado, dijo. Nunca, nunca, dice. Pero que alguien haya venido, o que alguien así, que alguien de allá por de repente, o hace mucho de tiempo, o que algo hubieran hecho en la plaza, o que algo hubieran... No, pastor, nunca habían venido a compartirlos del evangelio. Y wow, dije, con razón tienen esa sed y esa necesidad por la palabra. Y agradezco, hermanos, porque ese día que fuimos, tuvimos su apoyo también para poder ir a ese lugar. Teníamos el deseo de ir, mi esposa y yo, y como queda un poquito retirado de nuestro pueblo, ¡tras! Mandan mensaje. Gracias, hermanos, por ayudarnos y por ser de bendición y pues estarnos apoyando ahora que estamos allá, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y estoy agradecido, hermanos, muy agradecido por ustedes. Que el Señor les bendiga. Sin duda, un día yo creo que todos tendremos la recompensa de parte de nuestro Señor. Pudimos estar también, hermanos, una hermana de una iglesia vecina. Y hermanos, qué bueno es que las personas puedan ser salvas. Qué bueno es que personas sean salvas. Había una hermana de una iglesia vecina que hace como 2 domingos, creo, estaban en el servicio y la hermana estaba escuchando el mensaje, la predicación, y ya estaban en domingo, ya en el servicio de predicación, y estaba la hermana ahí sentada, y poco a poco se desvaneció y cayó hacia un lado. La hermana murió. Y ahí estando en el servicio, ahí murió. Platicaba yo a los hermanos y yo les hablaba, hermanos, ¿la conocen? Pastor, pues no me acuerdo de su nombre, me decían, pero le dije, mire hermanos, se van a acordar porque en la iglesia ella está sentada al frente, a un lado, por donde estás, tal, así. Oh, pastor, ya sé quién es, me decía. Ya sé quién es. Con eso ya supimos. Hermanos, se da cuenta cuando alguien es fiel a Dios. Los hermanos ni lo conocían, dije. Pero simplemente nomás por decirle, porque ahí estaba siempre. Y fue de tremendo, de esta bendición. Fue una pérdida, pero el Señor consuela ahí, ¿no, hermanos? El Señor ayuda y yo pensaba nada más y yo decía, imagínense estar en el servicio y de repente cerrar los ojos y ver al Señor. Estar escuchando el mensaje, hablando de Dios y de repente, hermanos, ya cerrar los ojos y estar mirando al Señor frente a frente. Oh, hermano, qué bendición. Y pues, hermanos, sigan orando por nosotros, que el Señor nos siga ayudando. Hemos comenzado, hermanos, tuvimos nuestra conferencia misionera y estamos animando a los hermanos a seguir apoyando y a seguir dando y los hermanos están ahí contentos y están apoyando. Y pues pido que oren, hermanos, la iglesia está creciendo. Hemos estado todo este mes pasado, lo enfocamos a los matrimonios y a final de mes terminamos y como tarea era que los esposos tenían que invitar a la esposa a comer y nada de teléfono y nada de niños, ¿no, hermano? Y van a llevar el teléfono pero para tomarse fotos porque quiero saber que si fueron a comer. Y ya empezaron los matrimonios y empezaron a ir. Llevé a mi esposa y yo y veníamos ahí en el camino y yo le digo, mi amor, tú me amas, mi amor. Y mi esposa me mira así a los ojos, súper enamorada. Y me dice, tú sabes que te amo. Yo dije, ¿dónde he escuchado eso antes? Verás, dije. Como que lo he escuchado, dije, pero bueno, hermanos, oren. Ya Dios nos ha permitido tener algunos matrimonios y que sirven y que nos apoyan ahí, ¿no, hermanos? Así que oren por nosotros, hermanos. Oren por nosotros. Y vamos a la Biblia, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir ahí a Génesis capítulo 29, Génesis capítulo 29, versículo 20, 19, 20, hermanos, 19, 20.
Perdón, 29:20. Recuerdo hace años atrás una conferencia de jóvenes, Pastor Luis Ramos compartiendo aquí el mensaje, hablando sobre la consagración. Ahorita que estaba ahí sentado me estaba acordando de eso y ese día Dios usó su palabra para poder llamarme. Y mientras estaba ahí, hermanos, yo pensaba y me acordaba en ese mensaje. Y muy bien, hermanos, vamos a leer ahí, dice Génesis 29:20, dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque le amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hijo y la trajo y se la llevó y se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la noche, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro hogar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Hermanos, quiero hablar el día de hoy sobre aunque nos cueste trabajo. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí que habían hecho un trato, Jacob, y dice la Biblia, hermanos, que el trato era: yo trabajo 7 años por tu hija. Y después, hermano, cometió algo aquí el suegro, ¿no? Y dice la Biblia, hermanos, que cuando se cumple el tiempo de que trabajó, después de esos años, le da pero a la otra hija. Y cuando se da cuenta, va a decir: es que aquí no se dice el suegro, y se excusa con eso. Pero ¿cómo eso no le dijo al principio, no, hermano? Entonces, vemos ahora que trabaja otros más, que al final, dice, fueron 14 años. Ahora, yo puedo aprender, y cuando yo leía, yo me imaginaba, hermanos, lo que estaba pensando este hombre. Imagínense, hermano, llegar y trabajar y hacer, y 6 años ya, y llegan los 7 años, y de repente, ya, hermano, ya se hizo, ya me falta poco, y de repente sale el suegro con esto: vas a trabajar ahora más, el doble, ahora vas a comenzar desde cero. Y, hombre, no, mejor ya no. Al cabo ya casado estoy. No. Pero dice la Biblia que este hombre volvió a trabajar otra vez más. Y sin duda alguna, hermanos, mire, cumplió. Dice, aún así le parecieron pocos los días. Y llegó el momento, hermanos, en el que se casa ahora sí con la persona que quería. Y puedo imaginar si le pudiéramos preguntar: ¿y valió la pena los 14 años? Y él ya contento ahora sí pudiera decirnos que sí. ¿Cuántas veces, hermano, mire, tratamos nosotros de hacer las cosas más fácil? ¿Cuántas veces, mire, hermano, hoy estamos en tiempos donde nos cuesta mucho esforzarnos? Cada vez, hermano, que vamos a esas obras, a los pueblos, hay un hermano, toda la gente de ahí de la sierra, hermanos, yo no fui el primero que llegué a esos pueblos. Hubo otro hermano, José Orona, pastor de una iglesia en Guaymas, y él fue el que empezó a ir, Ese hermano tiene un testimonio tremendo en esos lugares. Dice que iban en carro y no había carretera, se atascaban y duraban días para salir de ese lugar. Y después viajaban en avioneta, y me platican todo eso, hermano, porque a mí se me hace cansado ir en carro. Y yo digo, ¿qué
¿Cómo le habrá hecho este hermano para seguir y ser fiel? Porque sin duda le costó bastante trabajo. Y yo que tengo las cosas fáciles, me canso. Oh, viajar hasta allá y y luego lejos y luego la calle mala, la carretera mala y todo. Y aún así digo, este hombre que realmente venía de más lejos de yo, de donde nosotros estamos, o sea, usted pregunta de él y toda la gente, hermanos, y hasta los caballos pueden hablarle de él. Toda la gente le conoce y un tremendo testimonio que levantó allá. ¿Cuántas veces, mire, preferimos por las cosas fáciles? Muchos prefieren, hermano, que Dios solamente esté en la iglesia y no en el trabajo y no en nuestras casas, porque nos costaría más trabajo hacer las cosas que tenemos que hacer. Hermanos, quiero animar en esta tarde, aunque nos cueste más trabajo, es importante hacerlo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por estos versículos que acabamos de leer. Señor, úselos para edificación de su iglesia. Habla en nuestras vidas, mi Dios. Necesitamos, mi Dios, que su Espíritu Santo toque nuestros corazones. Gracias, damos por todo. Bendice el mensaje en nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque muchas veces, hermano, mire, usted y yo hemos tratado de no hacer cosas que deberíamos de hacer. ¿Cuánto te cuesta a ti serle fiel a Dios? Mire, Noé trabajó, se dice, hermanos, que trabajó 120 años, dicen algunos. Ahora, dice la Biblia, hermanos, que trabajó estos años y estaba leyendo un poco y decía que la madera que este hombre usó para hacer el arca no le quedaba ahí a la orillita o cerquita. Y yo pienso en todo lo que tuvo que batallar para traer madera desde lejos y construirla cuando tal vez había madera, hermano, más cercas, pero Dios había dicho una y tenía que ir hasta bien lejos, hasta donde estuviera para traerla, porque Dios así dijo. Le costó trabajo, pero lo hizo. El pueblo de Israel, hermano, estuvo por 40 años en el desierto. Fácil hubiera sido, hermano, ser liberado y llegar a la tierra prometida, pero estuvieron por 40 años en el desierto. Si algo, hermanos, quiero decirte en esta tarde es que si vas a hacer algo para el Señor y aún te cuesta trabajo o es difícil, hazlo. Todos cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, llegamos el momento en los que batallamos. Todos batallamos, hermano, venimos. Un día llegó una hermana a nuestra iglesia cuando recién comenzamos y dijo, pastor, nunca me había ido tan mal como ahora que estoy en la iglesia. Me cortaron la luz, me cortaron el agua y no tengo que comer, pastor. Y, hermano, si la voluntad de Dios lo quiere, hermano, hay que echarle ganas, hermano. Espera en Dios, estoy seguro que Dios va a hacer algo, pero síguele adelante, no te desanimes por eso. Si cuesta trabajo, mira, de todas maneras tiene que hacer, aunque le cueste trabajo, hermano, usted tiene que seguir adelante. ¿Cuántas veces, hermano, mire, pasamos por eso nosotros? Aquí no se le ha complicado, hermanos, en ocasiones seguir al Señor. Aquí no se le ha hecho a veces, hermano, que parece que todo se acomoda para que las cosas sean difíciles. Oh Señor, si estamos haciendo tu obra, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué vienen estos problemas? Todo se complica. Decía el pastor ahorita y hablaba, cuando estuvimos ahí, llegamos, nuestro pastor llegó y nos puso en una casa. Amén, qué bendición, dije. Oh, el pastor se encargó de todo, pagamos y todo y quedó bien. Después llegó el muchacho y que se regresa y nos pidió la casa. Y cuando estábamos viviendo afuera, mi esposa se me enfermó. No sabíamos qué era, se hinchaba, nomás por el simple hecho de estar afuera se hinchaba, se le cerraba la garganta y loratadina y poniéndole cosas y todo a ver que se calmara. Y no, hombre, hermano. ¿Cuántas cosas? Pero hermano, mire, cuando queremos hacer algo por Dios, así va a pasar. No, hermano, le va a pasar a usted en su trabajo, en su familia, en su economía, en su matrimonio, algo va a pasar. No por eso, hermano, quiere decir que esa no sea la voluntad de Dios. No, hermano,
No significa otra cosa que aunque te cueste trabajo, tienes que hacerlo. Aunque no sea bien fácil como a lo mejor a otros les salen, hermano, tienes que hacerlo. Si te cuesta trabajo hacer algo para el Señor, hermano, tienes que hacerlo de todas maneras. No esperes que servir a Dios se vuelva algo difícil, algo fácil, perdón. Mire, muchos somos engañados ignorando, hermanos, lo que realmente tenemos que trabajar. Muchas veces, hermano, pensamos que usted y yo estamos sirviendo al Señor, siguiendo al Señor, estamos en su voluntad, haciendo algo que no tenemos que hacer, y lo que realmente tenemos que hacer, no lo hacemos porque es complicado. Mire, hermano, dice la Biblia que cuando Jesús llegó al templo y volcó las mesas, no era porque estaba en contra de los templos, sino que aquel lugar, hermano, santo, que el Señor había preparado, hermanos, para venir y ofrecer sacrificios. Ahora dice la Biblia, hermanos, que el coraje del Señor y lo que le molestó fue de que en vez de venir y traer sacrificios como Dios lo pidió, venía gente de fuera y ya no traía animal, traía dinero. Y si la moneda era diferente, ahí lo cambiaba y le traían el animal ya medio muerto y lo venían y lo sacrificaban. O sea que estaba todo bien fácil, hermano. Ya no tenías que andar cargando con el animal desde lejos y preocupar que llegara entero todavía. No, hermano, eso ya era batalloso. Mire, la gente y los líderes de la iglesia hicieron algo que iba a ser de bendición para la gente. Tú vente y tráete el caita Tommy, dirían los yaquis. Y tráete el dinero y aquí nos arreglamos, mira. Y si la moneda, y si traes en dólares, aquí te cambio en pesos. En 15 nomás te lo voy a agarrar. Y empezaba la gente, hermanos, a hacer ahí negocio. Y cuando viene el Señor, mira todo eso en ese lugar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente se estaba acomodando a lo más fácil. Hermano, no quería batallar a la gente. No quería, hermanos, hacer lo que originalmente se tenía que hacer. El pueblo, hermanos, perdió el propósito de los sacrificios y acomodaron, hermano, todo a sus comodidades. Hay muchas iglesias, hermano, mire, que no predican las cosas porque muchas veces les conviene no predicar, hermano, la palabra de Dios. Una vez fuimos a una iglesia, mi esposa y yo vi a una persona usando pantalón y al otro servicio estaba cantando en el coro. Y hermanos, mire, qué difícil a veces eso, y yo, a lo mejor el pastor me entiende. Yo no soy bueno para regañar, hermano. Yo no soy bueno para exhortar, yo no sé por qué Dios me puso de pastor a mí, hermano. Pero yo a veces digo, bueno, seré bueno para algo, y le busco, le escarbo y no hallo. Y a veces han llegado hermanos ahí que andan animados, andan ahí, ya se bautizaron, pero no se han casado, ¿no? Y están planeando casarse, ya está todo y quieren cantar en el coro. Y los hermanos son los que le echan ganas y están ahí vienen trones a todo. Los hermanos miran que se suben y van a practicar el coro, los hermanos de la iglesia, y están ahí cantando, y ellos, pastor, nosotros también queremos cantar. Y yo, es que, hermano, pues, ¿cómo le digo yo? Verás que le digo, déjame le digo que es que, como así, pues, o sea, la Biblia dice, pues, que no soy bueno, hermano, para andar hablando con la gente. Mira, hermanos, es que como no están casados ustedes, pues no pueden. Y luego miro a los hermanos llorar. Y ya uno no sabe qué hacer ahí, hermano. Pero ¿sabe qué, hermanos? Fácil es decirle, hermano, Dios ve tu corazón precioso, vente, tú cántale al Señor. Dios conoce. Eso, hermano, sí lo sé hacer. Eso es bien fácil. No decirle nada a nadie, yo lo sé hacer. Pero el problema más grande, hermanos, es que yo soy el pastor. Hermano, y tengo que decirles ahora. Y que se me desanimen por eso. Hermano, si somos 20 nombres, se me desaniman, somos 18. Y ahora tenerles que decir eso, hermanos, a mí me duele más que ellos. Como los papás, ¿no? A mí me duele más que ti, hijo. Y hermanos, mire,
Y a veces son cosas difíciles, pero se tienen que hacer, hermano. Si es disciplina, se tiene que hacer. Si es, hermano, algo que a ti no te guste, se tiene que hacer. Pero los hermanos están animados, están echándole ganas, pastor, ¿por qué les corta las alas? No, hermano, las cosas se deben de hacer bien. Mire, hermano, gracias a Dios y doy por el testimonio y la vida de mi pastor. Ese hombre sería tremendo, pero nos enseñó a hacer las cosas bien, hermano. Si algo no estaba bien, hermanos, aquí no se va a hacer esto. ¿Cuántas veces, hermano, por ser las cosas más fáciles, ignoramos, hermano, muchas cosas de la Biblia? ¿Cuántas veces dijéramos, no es necesario hacer tanto, qué extremistas son en la iglesia, no, ¿para qué más? O no vaya a ser que me fanatice o me vaya a convertir en monja? ¿Por qué, hermano? Mire, hemos puesto, y mi esposa y yo, hemos, a los niños no le va a dar clases nadie en que no use falda, y obviamente que esté bien con el Señor. Y lo digo porque hay personas en la iglesia que quieren dar clases y usan pantalón, jóvenes que usan pantalón y quieren dar clases. Y luego vienen las mamás y me dicen, pastor, es que mi hija quiere dar clases. Anda animada, quiere echarle ganas. Que le eche ganas a quitarse el pantalón. Que deje eso, que ahí se vea cuando quiere echarle ganas. Pastor, no me la desanime, pastor, por favor, dele una oportunidad. Y empiezan así, hermano. Y un día estábamos en una conferencia de damas y estaban ahí las hermanas y todo. Y ese día ya ves que siempre se pone, no niños. ¿Y qué hacen las hermanas? Traen a los niños, ¿no, hermano? Los traen a la iglesia. Y estaban ahí como un poquito de niños. Y aquella yo no había visto. Y de repente salgo y estaba aquella criatura del Señor dándoles clases allá abajo de un árbol. Yo no sé si me daba coraje o qué me estaba dando, pero fui y paré todo el asunto. ¿Es más difícil? Sí es, pero se tiene que hacer. ¿Cuesta más trabajo? Sí cuesta más trabajo, pero se tiene que hacer. El mundo, mire hermano, se encuentra haciendo sacrificios, mire hermano, que no debiera. Y los que deben no lo hacen. En nuestro pueblo, hermano, mire, yo no sé qué tantas fiestas hacen, pero cargan a mono de aquí para allá. De pueblo a pueblo lo agarran, lo suben y lo andan paseando todavía. Mire, hermano, van en caballos y todos en carros y van las trocas ahí, la música, y empiezan todo. Y ahí va el mono para allá y viene de regreso otro y se llevan otro y lo vuelven a traer. Viene el día de San Judas y todos caminando y haciendo todo ahí, hermano. Gente ridícula, hermanos, queriéndose ir de rodillas. Perdón si usted era uno, pero qué bueno, conoció a Cristo. Diciendo, por esto, Señor, lo hacemos por ti. Qué equivocada está la gente. No está haciendo nada por Dios. De nada sirve que lo haga. Y andan ahí, hermanos, y llevan al mono. Le hacen fiesta, hermano. Le hacen fiesta, pero señora fiesta, hermano, a esos. En julio, al comienzo de la temporada de las lluvias, le hacen a la Virgen que es de ahí del pueblo, ¿no? Y ese día, dicen la gente del pueblo, que siempre llueve. Siempre llueve aquí, pastor. Aquí, ¿sabes lo que llueve? Y yo les dije, ahora, pues ahora no va a llover. Me estaban echando carrilla porque estábamos en la casita de campaña y pastor, guarde toda su ropa porque ya va a ser el día de la Virgen y aquí todos los días de la Virgen llueve. Pues no va a llover, le dije. Me fui y le dije a mi esposa, no sabes lo que hice. Les dije que no iba a llover, ahora ¿cómo le hacemos, mujer? Toda la ropa en bolsa, ahí la teníamos y adentro de la casita y ahí afuera, toda nuestra ropa ahí. Mujer, vamos a ponernos a orar para que no llueva porque se va a soltar un llovidón. Y yo le dije a esta gente que no iba a llover y se rió de mí, le dije. Y llega el día, hermanos, de la Virgen y
Ay, Señor, la lluvia, nosotros sin nada ahí, hermanos, y orando y pidiéndole al Señor, Señor, que no llueva, y que empieza a oler a lluvia, y yo, Señor, no puede ser, Señor. Y se viene la nube, hermanos, ahí, y Señor, no puede ser. Y se va la nube, y ese día no llovió. Yo salí de la casita, hermano, y le hice así. Después, esa misma persona me habla: pastor, voy a pelear un gallo. Voy a apostar 50,000 pesos. Venga, por favor. Es que quiero hablar con usted algo. Y yo fui. Es que ahí, como a una cuadra, ¿no? De orilla a orilla del pueblo. Y ya voy para su casa, llego y estaban toda la gente peleadora de gallos ahí, hermano. Y un pick-up y atrás el gallo con una casita bien bonita, hermano, así. No, pastor, es que le voy a decir algo. Mejor quiero que ore por el gallo, dijo, para que gane. Quiero que ore por el gallo, pastor. Quiero que gane. Y si gana, pastor, yo le levanto las paredes ahí a su... Y yo, ¿será esto de Dios? Señor, ¿acaso será que esto es para mí, Señor? Y no, le dije, no voy a orar por ti. No voy a orar por ese gallo, pero sí voy a orar por ti. Y empiezo a orar: Señor, que este hombre se acerque a ti. Si tú tienes que hacer algo, Señor, hazlo, pero lo que vaya a hacer, pero que este se acerque a ti. Y abrimos los ojos después de orar y estaba así el amigo. Ya me salaste, me dijo. Para que no se quede con la duda, perdió, hermano. Bueno, perdimos. Perdimos. Pero qué fácil fuera, hermano. Imagínese. Señor, te pido por este gallo. Señor, dale garras de león. Que destroce a su enemigo. Y, hermano, a veces, y mientras esa gente busca y trata de hacer, según ellos, sus buenas obras, no están haciendo nada. Sabe que una de las cosas, hermano, mire, aunque nos cueste trabajo, hay que hacerlo, pero hay personas que no simplemente no están trabajando, sino que piensan que están trabajando y están haciendo las cosas totalmente opuesto a lo que Dios han dicho. Hermano, mire, es bien importante. El mundo presenta cada vez las cosas, mire, más rápido y más fáciles. La comida cada vez más rápido nos las quieren dar. Los teléfonos, hermano, más rápido. Mire, qué rápido, hermanos, cuando la serpiente dijo a Eva y le empezó a poner en la cabeza que fuera como Dios y empezó a trabajar con ella. Y yo digo, ¿por qué Eva dijo y quería ser así tan de pronto? Y bueno, yo quiero ser como Dios. Como decir, buscar el ser más espiritual de una manera fácil. Y no existe tal cosa, hermana. Usted quiere ser espiritual, entregue su vida a Dios. Usted quiere, hermano, ser más espiritual, sirva a Dios. Haga lo que Dios le diga, hermano, mire, hágalo. ¿Quiere ser mejor hijo de Dios, hermano? Obedezca a Dios. Y no hay otra, hermano. No hay como algo que sea más fácil para que usted agrade a Dios. El detalle, hermano, es que muchas veces somos desviados de hacer lo que realmente vale la pena hacer. Mira, hermano, no reduzcas el trabajo porque la bendición de Dios también se reduce. No reduzcas el trabajo que tengas que hacer por Dios. Muchos, hermanos, podemos estar en los caminos de Dios en la iglesia, pero muchas veces sí recortamos el trabajo que tenemos que hacer para Dios. Tratamos, hermano, y pensamos que si venimos el domingo nada más está bien. O si no venimos por la tarde, o si no venimos el miércoles, o el día que usted falte, hermano, y tratamos como que, sí sirvo a Dios, pero quito esto. Hermano, no reduzca su labor por Dios. Si lo tiene que hacer y si tiene que venir, hermano, su otro día en la madrugada,
hágalo, hermano. Mire, no recorte el trabajo y la labor que Dios le manda, porque la bendición también se corta. Mire, entregamos muchas veces a medias nuestra vida. Nuestro vocabulario, hermano, nuestra vestimenta, tratamos, hermano, de sí hacer y cambiar, y venimos a la iglesia y vestidos, hermano, mire, venimos vestidos tal vez correctamente, pero fuera no. Lo único que estamos haciendo, hermano, es recortar el trabajo que tenemos que hacer para Dios. Cuando aquí hablas bien, hermano, mira, hablas tan bien que mire, que a todos, hermano, mira, nos puedes engañar que eres un verdadero cristiano. Un cristiano bien fiel y que sirves a Dios. Hablas bien, pero bonito, hermano. Dios te bendiga, aleluya. Y gritas, aquí estoy, y amén. Y empezamos de todo, hermano. Pero ¿cómo hablas afuera? ¿Cómo estás, hermano, con ese trabajo? Oh, hermanos, yo he caído, hermanos, en ese problema. Hermanos me han convencido que son cristianos y viven impíamente. Entregamos a medias a Dios. Vienes y escuchas y hasta tocas tal vez un instrumento. Y afuera escuchando música del mundo. O música del mundo cristiano, ¿no? Porque también hay mucha de esa. A veces me sorprendo, hermanos, cómo hay hermanos que yo los miro y digo, amén, qué bendición. Y qué barbaridad de música están escuchando, hermano. Ahí en nuestro pueblo hay un grupo de músicos. Todos los que se llamen Vega, se apelliden Vega, son de ahí con nosotros. Conozco a todos. Algunos han ido para que ore por ellos. Y uno de ellos se hizo cristiano. Y ahora, antes le cantaba al mundo, pero ahora le canta a Dios. Y empieza con su música, y empieza y tiene toda una banda y sabe qué tanto, pero canta canciones cristianas. Pastor, tú y yo, mira, vamos a hacer algo bueno, me dice. Vamos a poner, yo te pongo escenario, batería, todo, y vas a ver que toda la gente viene. No, oiga. Y mi hermano y pariente somos tú y yo. Y empieza el amigo y no, vas a ver, y se agüitó y se fue. Trató de hacer su sonido y todo en la plaza del pueblo. Y empezaron a llegar los carros. Se ponían de reversa, se bajaban los hombres, abrían un bote y se sentaban a escuchar la música. Y de repente, hermano, estaba la cancha llena de borrachos. Todos ellos estaban ahí por la música que alcanzaban a escuchar. Ni sabían, hermano, que era cristiana la música. Nomás escuchaban el escándalo y se tendían. No reduzcas, hermano, el trabajo. Entrega a Dios tu vida completa. Dice la Biblia en Romanos 12, 1 y 2 que nuestro sacrificio por Dios. Y vamos a leerlo ahí, hermanos. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que dice, todos los días entregando algo de nosotros a Dios, sacrificándonos a Dios, entregando nuestra vida a Él, hermano, todos los días haciendo algo para Él. Y cada día, hermanos, que nos levantamos a hacer algo para Él. Ahora imaginen nada más esto, hermano. Mire, hay trabajo y sacrificio que se tiene que hacer. Mire, hermano, para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Se imagina, hermano, que conociera poco de la voluntad de Dios simplemente porque no fue racial presentándose en sacrificio a Dios cada día. Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es agradable y perfecta. Lo que Dios quiere hacer contigo, hermano, es algo bueno. La pregunta es, ¿te has estado entregando todos los días? ¿Entregando tu vida a Dios?
Imagínense, hermanos, muchas de las cosas que nosotros nos perdemos. Porque todo hicimos a medias, porque reducimos el trabajo que teníamos que hacer para Dios y el Señor redujo también la bendición. Cosas que tal vez Dios tenía para nosotros y nosotros no lo hicimos. ¿Cuántas veces, hermano, Dios ha querido hacer cosas en nuestro corazón y no lo hemos dejado? Estamos cargando con rencor, con coraje, con odio contra alguien, contra algo. Mire, hermano, un día estábamos mi esposa y yo y alguien se metió. Mire, siempre estuvimos viviendo afuera y un día comenzamos, nuestro pastor nos ayudó, nos mandó un dinero y alcanzamos a levantar puras paredes, sin puerta, sin ventanas, puras paredes. Y levantamos ahí y en cuanto levantamos, hermano, se meten a robar. Teníamos todo afuera y no se metían. Bueno, no agarraban, pues no había donde meterse, pero cuando hicimos las paredes, se meten y nos roban todos los pantalones, varias cosas, suéter de mi esposa hasta con su nombre. Pero mire, la ventaja es de vivir en un pueblo, es que si alguien hace algo, todos conocen. A ver, ¿tú qué talla eres, mijo? A ver, del pantalón. No, si este es mío. Ahora, y conocemos. Y yo ese día, hermano, estaba bien enojado. Señor, ¿cómo puede ser posible? Teníamos días de haber llegado al Mexicali. Recuerdo que ese día me había llevado algunos pantalones de esos nuevos que no quiere uno porque dice, me los voy a estrenar más adelante. Esos se llevaron. Y yo estaba, Señor, ¿por qué esos? Me dejaron un Wrangler de esos pantalones de antes, ¿no? Para no decir de personas mayores. Y me acuerdo que voy a la Biblia y empiezo a leerla y yo estaba así medio enojado y estaba pensando y dice, mira, al que te roba, tú no te le rehuses, dice la Biblia. Tú dale, empieza a decir la Biblia. Yo, Señor, se me hace que te equivocaste con este versículo porque es que, Señor, este sí se pasó. Voy con mi esposa y saco unas camisas que no se habían llevado. Y voy y busco al amigo y lo encuentro por la calle. Y le digo, a ti te andaba buscando. Mira, te voy a dar las camisas. Así me moría, hermano, para decirle, para que completes tu traje. Pero no, hermano, eso no lo dije y ya voy, y mira, aquí está. Aquí está. Y si quieres ir a comer al rato en la casa, ve cuando quieras. Ese día llegamos a nuestra casa y nos habla un pastor de Hermosillo. Oiga, pastor, no se puede venir, vamos a tener una conferencia misionera y queremos ver que si puede venir. Yo estaba a punto de decirle que no tenía ni ropa, hermano. Los únicos guaraches que tenía mi esposa, los que traía puestos, andábamos ganando almas y como ahí no es parejo, es subida bajada, se habían reventado. Y yo estaba a punto de decirle, yo me sentía bien mal, el Señor. ¿Y cuándo va a ser? No, pues jueves creo que dijo. Pues sí vamos. Hermano, tú no te preocupes, nosotros vamos a encargar de todo. No, pues está bien. Que me pongo mis Wrangler, mis pantalones y nos vamos. Llegamos ese día a la iglesia, el pastor nos lleva a una tienda, nos compró zapatos a los dos. Hermanos, tienen una hora para comprar todo lo que quieran en esta tienda. Sepárense, dijo. Agarré un puño de pantalones, hermano. Veníamos mi esposa y yo bien contentos. ¿Cómo Dios, hermano, puede obrar cuando hacemos las cosas bien? Yo traía mucho coraje, yo quería encontrarme al ratero que se llevó pantalones, bocinas de la iglesia. Hermano, ya ni les cuento porque me da coraje. Pero varias cosas. Fácil hubiera sido ir a reclamar y conseguir mi ropa. Bien fácil, hermano. Pudiéramos hacerlo bien.
Hermanos, pero la Biblia no dice que tenemos que hacer eso. A veces, hermano, la Biblia viene y nos dice algo totalmente que va en contra de lo que tú quieres hacer. Y se vuelve complicado, hermano, se vuelve difícil. Pero mire, hermano, si se pone difícil, hazlo, hermano, vale la pena. Aunque te cueste trabajo, hazlo. Tienes que hacerlo, hermano, es necesario que lo hagas. ¿Cuántas veces, mire, hermano, queremos que Dios obre, hermanos, en nuestra iglesia? Queremos servir, hermanos. Mire, entrega tu vida completa a Dios. No reduzcas el trabajo de Dios. Trabaja, hermanos, en aquello que conviene. Échale ganas, hermano, no a las cosas nomás que se te hagan más fácil. Trabaja en aquellas cosas que realmente te conviene. ¿Qué conviene? Decía el pastor, mi pastor, cánsate en la obra, pero no de la obra. Mira, hermano, conviene así de fácil todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios en tu vida. Aunque sea difícil, aunque sea estricto, hazlo. Tenía poco, hermanos, de haber comenzado a ir a la iglesia. Llegué, el Señor me habló, llegué con mi papá, me quiero entrar a estudiar a un instituto bíblico, y yo venía bien animado, y ese día mi papá me dijo, no. Y yo regresé con el pastor y le dije, pastor, mira mi papá lo que me dijo. Y yo esperaba que mi pastor me echara porras y me dije, no le hagas caso, entrega tu vida a Dios. ¿Y qué te dijo tu papá? Que le entregara una carrera, pastor. ¡Qué locura! ¡Qué pensamiento terrenal! Entrégasela, hermano, entrégasela. Pero pastor, yo no quiero eso. Mire, yo quiero servir a Dios, pastor. Entrégasela, hermano. Y ahí voy. Si ni bueno era para la escuela. Mire, hermano, Noé tuvo un gran labor de construir el arca con materiales que no tenía a la mano. Moisés tuvo que dirigir al pueblo en el desierto, hermanos, aunque el pueblo era rebelde y batalló bastante. Y fue mucho trabajo para él, pero lo tuvo que hacer. Sin duda, hermanos, cuando David se puso delante de aquel gigante, fue algo difícil para él, pero lo tuvo que hacer. Se tuvo que parar ahí, hermanos, enfrente, y tuvo que estar dispuesto, hermanos, a pelear en el nombre del Señor. Fácil nombre que se lo echen otros, y los otros son los que saben pelear. Aunque cueste trabajo, hermanos, hazlo. El trabajo, yo miro, hermanos, aquí, miro todo lo que se ha hecho. Ahora que estuve allá con el pastor y que alguien habló para hacer los anillos. Ahora, no voy a quemar a ese hermano que estaba hablando por teléfono, pero yo pensaba en el trabajo que se estaba haciendo, y el pastor mientras decía las medidas, yo me imaginaba lo que estaban haciendo. Todo eso es trabajo, hermano. El construir aquí, hermanos, cuando a los que les tocó, o no sé cuántos, pero cuando compraron y obtuvieron esta propiedad, y el dinero que tuvieron que invertir, eso fue trabajo. El tener que construir, levantar las paredes, hermano, fue un trabajo. El que los muchachos se prepararan para la orquesta fue un trabajo. Hermano, yo los miro así, y ahora que estamos nosotros queriendo aprender música, yo digo, wow, esta gente, ¿verdad?, que tuvo que estar durmiendo con el instrumento para aprender. ¿Cómo le hizo? Eso lleva mucho trabajo. Estábamos yendo desde Los Hornos hacia Obregón a tener clases de música. Íbamos un buen grupo grande en una camioneta Tow Country. Nos bajaba. Ahora, si de por sí todos íbamos llena la camioneta, y luego ahora imagínense con los instrumentos, hermano. Ay, me estás jalando el teclado y mi guitarra y esto y lo otro. Y el carro lleno de hermanos y de instrumentos. Y yo, le batallamos como no se imagina. Porque es trabajo. Y vale la pena hacerlo.
Decía una hermana, ay pastor, cuando nos subíamos y ahí van para atrás las guitarras y ahí van y detengan mientras me subo. Ay pastor, se me hace que parecemos los héroes del norte, pastor, con estos. Nomás nos subimos a esta camioneta. Hermano, todo, hermano. Todo es trabajo. ¿Cuántas veces tuvieron que estar ellos en la noche cuando sus padres se querían dormir? Ring, ring, tu, tu, tu. Es trabajo, hermano. Es trabajo. Todo es trabajo, hermano. Mire, y aunque cueste trabajo, es necesario hacerlo. Ay, hermanos, ¿cuántas veces Dios quiere obrar en nosotros? Hermano, aunque te cueste trabajo, hazlo. ¿Cuántas veces pedía yo al Señor por familias que estuvieran en nuestra iglesia? Por 3 años, ninguna familia había en nuestra iglesia. Ningún miembro fiel, ni mucho menos bautizado. Y me daba un coraje, hermano. Porque salíamos a ganar almas. Hacíamos de todo, hermano. Circo, maroma y teatro. Y no había nadie en la iglesia. Y estábamos ahí, hermanos, y cada servicio predicando el mensaje, esperando que alguien entrara a la iglesia y no llegaba. Señor, ahí estamos. Navidades, hermano, mi esposa y yo solos. Orando, llorando, pidiéndole a Dios. Todavía Dios no nos permitía tener hijos. 4 años y pasadas. Y pidiéndole al Señor para que Dios nos ayudara y el Señor hiciera la obra. Y no pasaba nada, hermano. Y yo soñaba que hubiera un hermano. En ese tiempo, en Hornos, no había ninguno de los matrimonios todavía que ahorita están. Dios se los empezó a traer desde bien lejos y llegaron ahí se convirtieron y vinieron a la iglesia. Viene el primero, amén. Cargando el mundo completo en la iglesia, se restauraron, se casaron y el Señor ahí les usa. Viene el segundo y viene otra vez la cuenta, otra vez el Señor les junta, les restaura y se casan también ahí en la iglesia. Y así vienen todos. Ya estamos planeando la siguiente boda. Mire, hermano, vale la pena. Si cuesta trabajo, hazlo. Yo no sé, hermano, qué tanto, tal vez estoy seguro que en algunas cosas vas a batallar. Y la Biblia te va a decir algo que no te va a dejar muy convencido. Hermanos, aunque te cueste trabajo, hazlo. Es bien importante. Mire, hermano, la palabra de Dios no se equivoca. Si dice algo, aunque a usted le parezca que es diferente, hermano, mire, a lo que se está viviendo ahora, aún así va a funcionar. La palabra de Dios, hermano, es real. Mire, hermano, la palabra de Dios es verdad y va a tener efecto tarde o temprano, hermano, pero usted no cambie porque los tiempos sean diferentes. Sigue adelante y aunque nos cueste trabajo, hazlo. ¿Qué Dios espera, hermano, que tú hagas para Él? Sin duda, hermanos, te costará. Pablo, hermanos, tenía un aguijón que hacía más difícil hacer la obra de Dios. Pablo decía, Señor, si tú me quitas este aguijón, yo encantado hago toda tu labor. Te ruego que me lo quites. Te ruego que me lo quites. Te ruego que me lo quites. El Señor le dijo, bástate en mi gracia. ¿Le costó más trabajo hacer la obra de Dios? Sí. ¿Le costó más trabajo? Sí, hermano, pero lo hizo. Porque valió la pena. Mire, hermano, vale la pena aunque nos cueste el trabajo, hermano, es necesario hacerlo. Le costó más trabajo, hermanos, a Pablo hacer que los demás sí le tocó, porque él aún estuvo con este aguijón. Qué bendición. Y ahorita que hablaba una hermana de sus dolores, en nuestra iglesia también hay varias hermanas que batallan con enfermedades. Y yo las miro que están ahí en la iglesia y no faltan a la iglesia. Y he visto desde aquí que a veces están las hermanas y se retuercen en la silla de ruedas por un dolor.
pero ahí está. Muchos de nosotros nos quedaríamos en casa, pero esas hermanas ahí están echándole ganas, porque vale la pena, hermanos, vale la pena, aunque cueste trabajo, hágalo, vale la pena. ¿Que es más fácil hacerlo de otra manera? Sí. Pero hacerlo, hermanos, como dice la palabra del Señor, vale la pena. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser esforzados. Vamos a orar. Pastor, si puede pasar.